La filosofía política de Nicolás Maquiavelo, destilada en El Príncipe, es una crítica implacable al liderazgo que se guía por la moralidad y la cautela excesiva, lo que él denomina la conducta de los prudentes. Para Maquiavelo, la prudencia moral o la inacción temerosa son, irónicamente, la principal causa de la ruina de los estados y de los líderes. Por el contrario, los astutos son aquellos que, dotados de virtud, eficacia, resolución, audacia y despojados de escrúpulos innecesarios, comprenden y explotan la naturaleza humana y las leyes de la política real para adquirir y mantener el poder. La victoria, en el mundo maquiavélico, no pertenece a los bien intencionados o a los que dudan, sino a aquellos que actúan con rapidez, decisión y una calculada amoralidad. La razón fundamental es que el tiempo, la fortuna y la naturaleza humana no esperan a la moralidad. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Maquiavelo no desprecia la prudencia en su sentido táctico, la planificación cuidadosa, sino en su sentido moral y estratégico, la indecisión basada en principios éticos rígidos o el miedo al riesgo uno. La prudencia como indecisión y ocasión perdida. La prudencia excesiva condena al líder a la inacción, permitiendo que las circunstancias, la fortuna, pasen de largo sin ser aprovechadas. El vicio de la lentitud. La política es un juego de tiempo y oportunidad. Ocasione. El príncipe prudente, que busca la solución perfecta, justa y moral, a menudo actúa demasiado tarde. Mientras duda, su enemigo, el astuto, ya ha tomado la decisión y asegurado el territorio. La vida política no ofrece segundas oportunidades para los indecisos ignorar la necesidad. El hombre prudente se aferra a un código de conducta que es fijo e inmutable. Ser siempre honesto, siempre generoso, siempre misericordioso. Esta rigidez moral lo ciega a la necesidad. La necesidad política de actuar de forma cruel o deshonesta para sobrevivir. El prudente pierde porque prefiere ser moralmente correcto a ser políticamente efectivo. La pérdida de la ocasión. Maquiavelo insiste en que las grandes oportunidades rara vez se presentan en condiciones ideales. Los príncipes que triunfan, como Moisés o Rómulo, encontraron a sus pueblos en condiciones de esclavitud o dispersión, una debilidad. Un líder prudente se habría asustado por la magnitud de la tarea. El astuto ve la oportunidad de imponer un nuevo orden sobre el caos. 2. El peligro de ser demasiado bueno. El líder prudente y moral, que aspira a ser amado por sus virtudes, está condenado a ser destruido por la maldad de los demás, que es la ley de la naturaleza humana, la ingratitud de los hombres. Maquiavelo establece que la naturaleza humana es intrínsecamente egoísta. El príncipe que es siempre generoso y bueno agotará sus recursos, y cuando necesite ayuda, encontrará a sus súbditos ingratos y desleales. La bondad es un lujo que solo se puede permitir el que tiene un poder absoluto. Ser engañado por la apariencia. El príncipe prudente juzga a los demás por su propia bondad, creyendo que sus rivales mantendrán su palabra y actuarán honorablemente. El astuto, en cambio, sabe que el engaño es la norma y que todos los hombres mienten cuando les conviene. El prudente pierde porque es fácil de manipular por aquellos que no tienen sus escrúpulos. El odio del desprecio. La prudencia en la política a menudo se confunde con la debilidad. El príncipe que constantemente evita el conflicto y el riesgo será despreciado por sus súbditos y sus rivales. El desprecio conduce a la insubordinación interna y al ataque externo, lo que es una forma de pérdida mucho más fatal que la enemistad. El triunfo de la astucia, la virtud como adaptación radical. La astucia para Maquiavelo es la encarnación de la eficacia política, virtud. No es solo la capacidad de engañar, sino la resolución indomable para actuar en el momento preciso, con el método que sea necesario, sin importar su moralidad. 3. La virtud como flexibilidad amoral. El astuto gana porque se niega a ser esclavo de una sola forma de actuar, adaptándose a los vientos de la fortuna, el zorro y el león, la doble naturaleza. El astuto comprende que debe ser mitad hombre y mitad bestia. Debe ser un zorro para reconocer las trampas,
la inteligencia estratégica y el engaño, y un león para atemorizar a los lobos, la fuerza decisiva y la autoridad, el prudente, que solo usa una naturaleza, la humana y moral, queda indefenso ante las circunstancias. La apariencia sobre la sustancia. El astuto entiende que la percepción lo es todo. Si bien debe estar dispuesto a actuar de forma inmoral cuando sea necesario, debe esforzarse por parecer virtuoso ante el público. Sabe que la masa es simple y se deja llevar por lo que ve. El astuto manipula las expectativas populares a su favor, mientras que el prudente se preocupa por la realidad de su alma, el arte de la promesa incumplida. El astuto no ve la palabra como un lazo sagrado, sino como una herramienta. Si mantener la palabra perjudica al Estado, el astuto la rompe sin dudar, encontrando siempre una excusa plausible para justificar su perfidia. Esta libertad de acción le da una ventaja inmensa sobre el príncipe prudente, que está atrapado por sus propios juramentos. Dale like, suscríbete y comparte. 4. La crueldad usada. Como bondad estratégica. El astuto administra la crueldad y la severidad con un propósito político claro. Prevenir el caos y asegurar el orden, la crueldad bien usada. El astuto gana porque, a diferencia del prudente, no teme ser cruel. La crueldad debe usarse de forma rápida, concentrada y al comienzo del mandato para eliminar a los enemigos del nuevo orden de una sola vez. Esta acción, aunque inicialmente dolorosa, asegura la paz y previene una violencia más prolongada. Es una inversión de la crueldad para lograr la estabilidad, que es la máxima bondad para el pueblo. El castigo ejemplar. El astuto siempre castiga a pocos para atemorizar a muchos. La ejecución de un traidor o la represión de una rebelión debe ser un espectáculo público para recordar a la masa las consecuencias de la desobediencia. El prudente, por el contrario, aplica castigos inconsistentes o débiles, lo que incita a los hombres a seguir conspirando. El equilibrio del miedo y el odio. El astuto busca ser temido, pero evita ser odiado. Sabe que el miedo es un ancla constante de poder. Evita el odio al no tocar la propiedad ni las mujeres de sus súbditos. El prudente, que busca solo el amor, será fácilmente despreciado y derrocado. El astuto entiende que es mejor tener a sus súbditos obligados por el miedo que atados por el amor volátil. La gestión de la fortuna. El riesgo aceptado. La principal diferencia entre el prudente y el astuto es cómo interactúan con la fortuna, el destino o la fuerza incontrolable de las circunstancias. 5. La fortuna. Como mujer que debe ser golpeada, el prudente trata a la fortuna con cautela y respeto. El astuto la trata con audacia y determinación. El peligro de la excesiva cautela. El prudente tiende a ser demasiado cauteloso y vacilante. Como se basa en la esperanza de que el tiempo le traiga una solución, a menudo se encuentra en una situación donde ya no puede actuar porque la fortuna ha cambiado y sus enemigos se han fortalecido. La audacia de la virtud. Maquiavelo postula que la fortuna es una mujer, y para someterla es necesario golpearla y castigarla. Es decir, la fortuna favorece a los jóvenes y a los impetuosos que actúan con valentía y decisión, en lugar de a los viejos y cautelosos. El astuto no espera, crea la oportunidad a través de la acción audaz. La preparación en tiempos de calma. El astuto gana porque, a diferencia del prudente, no es un fatalista. Cuando los tiempos son buenos, el río está en calma, el astuto construye diques y canales, ejércitos fuertes y leyes estables, para mitigar el daño cuando la fortuna se desborde, el río se inunde. La acción de previsión es la forma más alta de astucia. 6. La astucia en la elección de alianzas. El prudente busca aliados moralmente compatibles. El astuto busca aliados políticamente útiles. Evitar la neutralidad. El príncipe prudente a menudo elige la neutralidad en un conflicto entre dos potencias para no ofender a ninguna de las partes. El astuto sabe que la neutralidad es una forma de suicidio. El neutral será odiado por el perdedor, porque no le ayudó, y despreciado por el ganador, porque no arriesgó nada. El astuto siempre toma partido para convertir a un enemigo en un amigo. La manipulación del más fuerte.
El astuto que es débil elige aliarse con la potencia cuya victoria le será menos peligrosa. Se convierte en un aliado útil que puede ser compensado después de la victoria, pero no en un rival que deba ser aniquilado. El astuto maneja su propia debilidad como una moneda de cambio para obligar a un tercero a defender sus intereses. La psicología del liderazgo. La soledad de la astucia. El astuto gana porque comprende la psicología del poder y está dispuesto a pagar el costo personal de la eficacia 7, la soledad y el peso de la decisión. El prudente busca el consejo de muchos para encontrar la mejor solución. El astuto sabe que la verdadera virtud es solitaria. La gestión de los consejeros. El astuto selecciona a pocos consejeros y les permite decirle la verdad solo cuando él la pide. De lo contrario, corre el riesgo de ser adulado o de ser visto como débil por depender demasiado de los demás. El prudente, al escuchar a todos, se vuelve indeciso e ineficaz. El astuto toma la responsabilidad final y no comparte la culpa. Evitar la adulación. El prudente a menudo cae presa de la adulación porque es demasiado vanidoso para aceptar las verdades incómodas. El astuto, consciente de que la adulación es un veneno, se rodea de hombres que lo respetan, no que lo alaban, forzándolos a la franqueza en privado. La distancia emocional. El astuto es capaz de distanciarse emocionalmente de sus acciones. No se regocija en la crueldad ni se lamenta por ella. La ve como una herramienta necesaria para un fin político. El prudente, atrapado en el dolor moral de sus decisiones, es incapaz de ejecutar las acciones necesarias con la rapidez y la frialdad requeridas. 8. El pueblo y el sentido de la gloria. El astuto sabe que la victoria final es la única virtud que el pueblo recordará, mientras que las buenas intenciones del prudente serán olvidadas. El juicio por el resultado. La masa, según Maquiavelo, juzga las acciones del príncipe solo por el resultado. Si un príncipe es exitoso y asegura la paz y la prosperidad, sus métodos, por crueles o deshonestos que hayan sido, serán considerados honorables y justos. El astuto se enfoca en el éxito tangible y visible. La fundación de un nuevo orden. La prueba final de la astucia es la capacidad de un príncipe para fundar o reformar un estado. Los prudentes heredan reinos y los pierden. Los astutos, como César Borgia, crean nuevos dominios a partir del caos. El astuto es el arquitecto de la realidad, mientras que el prudente es el mero observador pasivo de la decadencia. La dicotomía entre el prudente y el astuto es la distinción central entre la política utópica, cómo deberían ser las cosas, y la política real, cómo son las cosas. Maquiavelo explica por qué los prudentes pierden. Pierden porque se adhieren a principios fijos en un mundo que es fluido, peligroso y amoral. Pierden porque su código moral los desarma frente a la maldad de los hombres. Los astutos ganan porque aceptan la naturaleza humana tal como es, abrazan la necesidad de la acción y utilizan la moralidad como una máscara táctica. Su triunfo es el triunfo de la eficacia, virtud sobre la moralidad vacilante. El astuto sabe que, en política, el camino del infierno está pavimentado con buenas intenciones y el camino de la gloria con acciones decisivas y sin remordimientos. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.